con el no cese de la usurpación es que los venezolanos siguen saliendo hacia cualquier parte del mundo, salen, quieren escapar de lo que está pasando y de lo que podría pasar porque la situación pues tiende a agravarse. Aquí en Estados Unidos ya hemos visto situaciones muy dolorosas, como por ejemplo la del joven que intentó cruzar el río Bravo para llegar a tierra de Estados Unidos, a territorio de Estados Unidos, y pues se ahogó y pues ya su familia, por cierto, recuperó el cuerpo, ya lo incineraron. Pues ese tipo de cosas y esas escenas dolorosas que vemos todos los días en todos los países en donde hay venezolanos, que son todos. Bueno, aquí en Estados Unidos está ocurriendo algo que pues he recibido denuncias de muchas familias que hay detenciones, detienen a venezolanos en las cárceles de inmigración y ni los deportan ni les resuelven el problema, sino que los mantienen ahí presos sin ninguna respuesta. Damaris Rangel es una abogada venezolana, defensora de los derechos humanos, que se está encargando de documentar los casos y pues de denunciarlos y de tratar de ayudar a estos venezolanos que están ahí detenidos sin ninguna respuesta. No los mandan a Venezuela, no los deportan, pero tampoco los dejan en libertad. La tenemos vía Skype para que nos explique la situación. Damaris, buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, gracias Patricia. Pues sí, estamos enfrentando las consecuencias de una grave crisis humanitaria que se extendió a nivel mundial. Los migrantes venezolanos han llegado a la frontera de los Estados Unidos a sabiendas de que no cumplían los requisitos para estar en el territorio americano. Sin embargo, es tanto el dolor, el miedo, la tragedia venezolana que las familias se atreven a cruzar la frontera. A mí me llama poderosamente la atención que yo he podido documentar 40 casos. De los 40 casos yo tengo estadísticas que se ven jóvenes entre 18 y 30 años que se van del país sin absolutamente nada, dejan carreras, dejan familia, dejan padres, y otro extremo de la población es más grave, que son ciudadanos entre 50 y 80 años. En los Estados Unidos, en el estado de Luisiana, Colorado, Texas, Alabama, Mississippi, existen más de 25 en mi estadística, 25 hombres y mujeres que están en esa edad entre los 50 y 80 años. Eso es sumamente grave y eso es una lectura de desprendimiento absoluto. Es imposible que una persona que llega a los 50 años se quiera desprender libremente de toda una vida. Claro. Por lo general, ¿entiendes? Entonces eso es lo más grave. Y lo más grave es que, como consecuencia de la ruptura del orden constitucional en Venezuela y del desacuerdo entre las personas que administran y que tienen la administración y la oposición venezolana, es que estas personas quedaron en el limbo. Aquí ellos no tienen un órgano consular a que hacerle una consulta, a quien les pueda auxiliar. Aquí en los Estados Unidos, ni en Perú, ni en Colombia, ni en Brasil, ni en Argentina, no la hay. Entonces, es un llamado que se le hace al Estado venezolano. ¿Y qué es el Estado? Es el Estado, no es a los políticos, no es a Maduro, no es a la oposición, es al Estado. Aquí hay que poner orden constitucional, porque cada día la situación se nos va a agravar y cada día la violación de derechos humanos se va a pronunciar, la vamos a palpar. Ya no es nada más en Venezuela. Ya estamos aquí y aquí tenemos detenidos y las familias no tienen dinero, las familias, hay personas que ahorita puedo decir: doctora, por favor, ayúdenme, que mi papá no sabe que yo estoy preso, mi mamá no sabe que yo estoy preso, ellos tienen 6 meses que no saben de mí. Eso es grave. Eso es grave y eso demuestra una gran indolencia de nuestra dirigencia política hacia sus ciudadanos. Y yo puedo decir, sin miedo a equivocarme, que es una demostración de odio completamente hacia los venezolanos, por parte de los que administran, los que tienen la administración pública en nuestro país. Pero fíjate, Damaris, la situación es grave en el sentido de que no hay salida para ellos, porque ni los deportan, por lo menos en los casos que yo he conocido, pero tampoco los dejan en libertad aquí en Estados Unidos para resolver ese problema migratorio. Entonces se quedan en unas cárceles indefinidamente, sin ninguna respuesta. Y la razón que dan las autoridades migratorias es que no pueden enviarlos a Venezuela porque
están rotas las relaciones, no hay vuelos directos. Cuando yo sé que han deportado a personas en Copa, por ejemplo, en la línea aérea Copa, vía Panamá, y pues llegan a Venezuela finalmente. Entonces, ¿cómo se puede resolver esto? Porque ellos dicen que es que tampoco, lo que tú dices, que no hay una respuesta consular, que para hacer en condiciones normales una deportación, primero hay que hacer un trámite a través de la embajada de la persona que se va a deportar, y aquí la embajada la representa, en este caso, y la reconocida por Estados Unidos, es la que representa a Carlos Vecchio. Carlos Vecchio sabe de esta situación, por ejemplo. Absolutamente. Yo en fecha 3 de octubre le envié un correo electrónico a Carlos Vecchio y le informé, le pasé un informe de 23 personas para el momento. Ese informe contenía nombres, direcciones de familiares de contacto y la situación de cada ciudadano cada ciudadano venezolano detenido. La respuesta de la embajada, en este caso, se hizo ausente hasta el día de ayer. Yo supongo que por la presión a través de las redes sociales, ellos me llamaron ayer me llamó una persona que se llama Isabel Gallego y me dijo, mira Damaris, por favor necesitamos que le digas a las personas que nos vamos a ocupar de ellos, pero tienen que entender que nosotros no tenemos recursos, que nosotros estamos limitados para poderlos ayudar y sin embargo pudimos hacer contacto con ICE para que ICE designe un funcionario que se encargue de la situación de los venezolanos detenidos en los Estados Unidos. Eso pasaron 5 o 6 días sin que ellos se pronunciaran y la gente, yo les decía, o sea, tienen que acudir igualito, o sea, yo lo organicé, acuden, envíen correo, envíen Instagram, envíen Twitter a Carlos Vecchio para que él se pronuncie. Pues eso lo pasó. Hay muchas personas que se comunicaron con David Bolanqui y David Bolanqui les remitía el correo de Carlos Vecchio y el correo de la embajada hasta que ellos justamente hoy, Patricia, ellos hicieron un correo electrónico, respondieron un correo electrónico a varios familiares, los familiares me lo reenvían a mí y donde les piden, manden nombre, teléfono, ubicación, nombre del detenido, fecha de nacimiento, ya toda esa información se le pasó al embajador. Entonces, es por lo que yo digo, falta voluntad política para solucionar esta situación de los venezolanos detenidos. Esto es una situación de violación de derechos humanos causado en Venezuela, causado porque usted lo detiene y se inicia inexcusablemente un procedimiento consular. Si los procesos consulares estuvieran aperturados, ya tuviéramos muchas deportaciones realizadas. Ahora, ciertamente los procesos de asilo están unos para entrevistas, otros ya tienen entrevistas y se las negaron y ya simplemente tienen la orden de deportación. Y hay muchas familias que no tienen abogado, que no han podido sufragar abogado porque en el camino dejaron el dinero. Claro, ahora, la respuesta de que no hay recursos, yo creo que eso es relativo, ¿no? Porque los recursos, por ejemplo, para hacer un acto de juramentación aquí en Miami, no sé ni siquiera qué día es el acto, pero para eso se necesitan recursos para los viajes que ellos hacen, que a veces a mí me parecen innecesarios. Entonces, quizás redireccionar los recursos sería la solución, porque definitivamente una de las funciones de las embajadas es ocuparse de los detenidos de su país. Eso es una de las funciones. Y fíjate tú, ¿por qué se originan las detenciones? Las detenciones se originan por una migración forzada y a tenor de lo que dice hoy la página de ACNUR, los venezolanos emigran por una situación de imposibilidad de vivir en su país, por una agresión extranjera, por una ocupación extranjera y por el miedo a ser perseguido. Entonces, si esa es una de las causas que ha originado la grave crisis que tenemos, y ellos tienen y están reconocidos para ocuparse de la crisis humanitaria, entonces ellos sí tienen competencia y deben de tener los recursos para atender a estas personas. ¿Cuántos venezolanos son los que están en esta situación, Damaris? Bueno, yo tengo una lista desde hasta las 3 de la tarde del día de hoy de 42 familias. Estando aquí hablando contigo, me llegan correos, por favor, incorpórame. Entonces, yo diariamente puedo tener
4 o 5 familias. Y mientras más ellos saben que estamos teniendo contacto, por ejemplo, yo me reuní y yo fui a la oficina del senador Rubio, le entregué el informe, le dije que los venezolanos necesitaban una asistencia y un apoyo por parte del Congreso de los Estados Unidos, puesto que estos venezolanos no son delincuentes, son simplemente víctimas de un régimen opresor y deben ser considerados como refugiados. Exacto, esa pregunta te la iba a hacer porque, bueno, también hay algunos detenidos que han cometido infracciones, que han quizás incurrido en alguna ilegalidad, pero todos estos casos que tú tienes en tus manos son casos migratorios, es decir, Sí. que entraron por la frontera o que simplemente están ahí porque no tienen la documentación necesaria, etcétera. Esos son los Exacto. casos. Okay. Sí, yo tengo puro caso de personas que cruzaron la frontera. Unos se entregaron por el puente, algunos cruzaron el río, y debo señalar que hay personas que hay una persona que tiene un diagnóstico de cáncer y ICE lo ha tratado muy bien, le ha hecho los exámenes, ingresaron con muchos detenidos, mujeres embarazadas, y ellos me refieren que inmediatamente ICE la liberó la mujer embarazada y la mujer con los niños, dejando a otro familiar detenido. Sí, eso lo hacen. O sea, si hay niños, pues en eso te iba a preguntar también que cuál ha sido el trato en las diferentes Excelente. Cárceles. Yo debo decir que ha sido bueno, porque también tenemos que ser, mira, Patricia, tenemos que ser realistas. Los países del mundo están cuidando su territorio, Claro, cosa que nosotros no hicimos. Ese es su derecho. Exacto, completamente. Nosotros no lo hicimos, y si los venezolanos hubiésemos defendido nuestro territorio como lo hacen otros países, entonces nosotros no estuviéramos sufriendo esto, pero como los hubieras no existen, aquí hay que respetar las normas. Estas personas no hicieron lo correcto y es un momento oportuno para hacer un llamado a todos los venezolanos que tengan la intención de emigrar de Venezuela. Por favor, consulten las páginas de las embajadas, consulten las páginas de los consulados y verifiquen que cumplen con los requisitos de ese país. No se conviertan en una carga adicional, porque ya tenemos suficiente con el sufrimiento que todas las familias tienen. Aquí 40 casos son 40 casos de 40 familias sufriendo. Padres en Venezuela, padres que entraron, madre sola. Hay una periodista que es un caso desgarrador. La mujer entró embarazada y dejaron el esposo. La mujer me cuenta que ha dormido en refugio, que ha dormido en el carro, que ha tenido que dormir en un parque hasta que se estabilizó. Y la hija nació y la niña no conoce al papá. Entonces tú te pones a ver y son historias terribles que tienen que llamarnos la atención. Y yo me pregunto, ¿cómo no podemos atender a esta población? Bueno, habría que ser político venezolano para que no te duela, porque es que es la única explicación que yo le doy. Así es. Bueno, Damaris, gracias por tu trabajo. Sabes que estamos a la orden. Siempre se lo digo a los familiares, pues uno hace lo que puede, que es denunciar, y la denuncia funciona. Fíjate que hoy se comunicaron contigo, ¿no? Sí. Hoy se comunicaron conmigo y hoy liberaron a una persona. Por cierto, al esposo de la periodista que te estoy haciendo referencia. Ay, gracias a Dios. Bueno, sí, señor. Hay que seguir presionando y hazle el seguimiento. O sea, te hicieron una oferta de que se van a ocupar, pues tienes que hacer el seguimiento de que se están ocupando. Es correcto, es así.